Hola a todos los estudiantes de este máster y en concreto de la asignatura que vamos a comenzar. Una asignatura que comienza con un bloque temático al que hemos denominado bloque temático 1 y que constituye una aproximación hacia el concepto y características de la innovación educativa. Se trata, por tanto, de un bloque básicamente introductorio que sirve de base para tanto otros aspectos, otros bloques temáticos que se van a abordar a lo largo de esta asignatura, como inclusive en otras asignaturas de dicho máster. Bien, las principales temáticas que vamos a abordar a lo largo de este primer tema, como hemos dicho que se trata de un bloque introductorio, tienen que ver en primer lugar con la caracterización de la innovación educativa. Y al hilo de esta caracterización nos preguntaremos si la innovación, el cambio y la reforma son conceptos sinónimos o por el contrario mantienen matices que es necesario identificar y delimitar. Nos preguntaremos también por qué es necesario innovar, si es que es necesaria la innovación, y qué razones justifican que hoy hablemos de la necesidad de innovar en los centros educativos y en las aulas. Hablaremos también de los distintos momentos en el proceso de innovación educativa. No podemos olvidar que la innovación es un proceso, que no es una acción puntual que se lleva a cabo de un día para otro, sino que es un proceso largo en el tiempo, que va a cambiar actitudes, que va a cambiar formas de trabajo, todo en aras, como veremos después, de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, implica distintas fases, vamos a llamarlas así, o momentos, algunos de ellos que se solapan y otros que se presentan longitudinalmente. Y por último, en este tema plantearemos aquellos factores que pueden facilitar o incluso dificultar, que son bastantes en ocasiones, la innovación educativa. De modo que un mismo factor que facilita la innovación, dependiendo de las condiciones y de otros aspectos sociales, ambientales, culturales, educativos, pues pueden al mismo tiempo dificultarla. Comenzamos con lo que sería una primera idea que me gustaría resaltar, y es que la innovación educativa va muy unida y se asocia al concepto de renovación pedagógica, y es por ello que podemos hablar de que se trata de un concepto complejo que se presta a múltiples lecturas, a múltiples interpretaciones, porque como cualquier otra noción educativa, pensemos en la didáctica, en la organización del centro escolar, en la formación del profesorado, en la gestión escolar, se va a encontrar condicionada por factores tales como la ideología que subyace en un centro, en el profesorado, las relaciones de poder en el control del conocimiento, por ejemplo también los contextos socioculturales, las coyunturas económicas y políticas por las que pase un determinado país o una comunidad autónoma en nuestro caso, y el grado de implicación en la innovación por parte de los distintos agentes educativos. Y con ello me quiero referir tanto al profesorado como al equipo directivo, como a las familias, como a los alumnos, como a todos los miembros, en definitiva, que forman parte de la comunidad educativa. Otra idea que me gustaría apuntar es que la innovación educativa no es una actividad puntual, sino un proceso, como diría Carbonell, ya en una cita longeva en el tiempo, pero con plena proyección en el momento actual. La innovación constituye un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida de las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Como veremos, este proceso se concretará en una serie, como decíamos anteriormente, de momentos o de fases. En definitiva, la finalidad de toda innovación educativa, lo tenéis en la parte derecha de la diapositiva, es la de alterar una realidad educativa modificando concepciones y actitudes en los docentes, modificar métodos, modificar intervenciones y mejorando, y esto es importante, según el grado de compromiso de los agentes implicados, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta es la finalidad fundamental. Pero no solamente hay que modificar concepciones y actitudes, sino métodos e intervenciones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pensemos, y esta es una idea que quiero adelantar y que yo creo que está en la mente de todos vosotros, que para hablar de innovación realmente tenemos que hablar de una mejora en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De acuerdo con una de las preguntas que nos planteábamos en la introducción, si es así entendida la innovación, podemos considerar que la innovación y el cambio son procesos sinónimos. Mirad, aunque podemos decir que no todo cambio implica mejora, sí que cualquier mejora viene precedida de un cambio. Por tanto, la innovación implica cambio, pero si no hay mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no podríamos hablar de innovación, solamente podríamos hablar de un cambio. De acuerdo con ello, tenemos ahí una definición de innovación educativa con la que yo estoy bastante de acuerdo y que supone un proceso de incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente, un cambio en la práctica, en el desarrollo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y en la propia dinámica y lugar en el que se lleva a cabo dicha innovación. Pero fijaos, es un proceso de incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente que supone un cambio y que dicho cambio, valga la redundancia, supone una mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si no hay mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, repito, podemos hablar de cambio, pero no de mejora y, por tanto, no de innovación. Otra idea que me gustaría resaltar respecto a la innovación es que esta se trata de un proceso o de un concepto multidimensional y como tal va a tener unas dimensiones sustantivas que supone pues cambios en los materiales, en las estrategias, en los contenidos que tienen lugar en un centro, es decir, se encuentra afectada toda una institución educativa, toda una escuela, todo un instituto y por tanto hablamos de dimensiones más sustantivas o de innovaciones más institucionales porque, como digo, resultan afectados todos los miembros y aspectos de una institución y en un segundo momento de unas dimensiones más parciales llamadas también facultativas que realiza un profesor o un grupo de profesores sin que los restantes miembros de la institución participen o se vean afectados directamente por ellas. Es decir, son cambios realizados más a nivel parcial. Quizá estas dimensiones más parciales o facultativas de la innovación terminen por constituirse en dimensiones sustantivas o en innovaciones que afecten a toda la institución, pero a priori son cambios realizados más a nivel micro. Bien, claro, estamos hablando de la innovación como un factor multidimensional y entre unas y otras dimensiones podemos encontrar, según los distintos autores, 6 modos, yo diría 6 posibilidades de hacer innovación. Y son posibilidades porque dependiendo de cómo se lleven a cabo, podemos hablar realmente de que constituyen una innovación o por el contrario se han quedado en un mero cambio. Estas 6 posibilidades son las que he denominado adición, reforzamiento, eliminación de un determinado elemento o forma de comportamiento, la sustitución de un elemento por otro por reemplazamiento, por ejemplo, la alteración de elementos, de acciones, de funciones e incluso de una reestructuración. Mirad, la adición es cuando agregamos algo nuevo que constituye un añadido al sistema educativo sin que se vean alteradas las restantes partes o estructuras. Por ejemplo, pensemos en la introducción de recursos o medios audiovisuales que contribuyan a modernizar la escuela, pero que no suponen una innovación porque ello no genera ninguna mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. O pensemos, por el contrario, en la introducción de las TIC y cómo un grupo de profesores se forma exhaustivamente para integrar las TIC a nivel curricular y que ello se traduzca en una mejora de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. En un caso podemos hablar de un mero cambio y en otro caso la adición se convierte en un proceso de innovación. El reforzamiento supone que se intensifican los saberes y dominios así como las técnicas por parte del profesorado, a través, por ejemplo, de la participación en cursos de formación en el propio centro, de cursos de formación en contextos más institucionales, como pueden ser los CEFIES, los Centros de Formación e Innovación en Educación propios de nuestra comunidad, de la Comunidad de Castilla y León,
que pueden contribuir a la actualización o perfeccionamiento del profesorado. Es decir, el reforzamiento contribuye a la innovación en la medida en que hay un grupo de profesores de un centro que apuesta por la formación, que apuesta por su desarrollo profesional con el objetivo fundamental de llevar a cabo posteriormente en mejores condiciones porque se encuentra más formado ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También otra posibilidad de hacer innovación supone la eliminación de un determinado elemento o forma de comportamiento. Por ejemplo, si decidimos que no es necesario realizar exámenes y los sustituimos por otras formas de evaluación o por otros modos, entre comillas, de competitividad que contribuyan a no realizar un aprendizaje meramente memorístico y transmisivo, sino a un aprendizaje más por descubrimiento, basado, por ejemplo, en la resolución de problemas, en el planteamiento de proyectos, etcétera, etcétera. Dependiendo de cómo se plantee esta eliminación, podemos hablar de un proceso de innovación o simplemente de un cambio. Bien, estamos hablando también, por ejemplo, de una posibilidad de hacer innovación que es la sustitución de un elemento por otro por reemplazamiento. Pensemos, por ejemplo, en el cambio de los libros de texto que se ha llevado a cabo en muchos centros por las tabletas. Si las tabletas constituyen un mero cambio de soporte y sirven para realizar lo mismo que estábamos haciendo tradicionalmente con los libros de texto, evidentemente estaremos hablando de un cambio, nunca de una mejora y por tanto de una innovación, mientras que si las tabletas nos permiten integrar curricularmente toda una serie de contenidos mediante actividades, mediante metodologías diversas que impliquen un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más constructivo para el alumno, pues podemos estar hablando de un proceso de innovación. Las alteraciones también en elementos, acciones, funciones, por ejemplo, cambios en las metodologías de enseñanza, en los contenidos del currículum, siempre y cuando todo esto contribuya, como estoy señalando, a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente podemos hablar de una posibilidad de hacer innovación que tiene que ver mucho con esas innovaciones sustantivas, institucionales, que es la reestructuración, que implicaría una nueva organización en todos los sentidos, es decir, afectaría a toda la institución y se verían involucrados la mayor parte de los agentes educativos. Estamos hablando, en definitiva, de innovaciones en los roles de los docentes, por ejemplo, pues un profesor que pasa a ser de expositor a, además, ser animador, facilitador, guía, en el contexto, por ejemplo, de un trabajo por proyectos, de un trabajo basado en la resolución de problemas, etc. En definitiva, y parafraseando a un autor y a una publicación en la que él escribe en el año 2016, la innovación educativa podríamos definirla como un conjunto de cambios introducidos de forma sistemática en una práctica educativa y coherentes con los conocimientos de las diferentes áreas de saber en el campo educativo, así como también con las finalidades que se expresan y se comparten con los integrantes de la comunidad como concepto de mejora. Bien, centrándonos ya en el concepto de reforma y en su relación con la innovación y el cambio, si antes hemos señalado que la innovación va asociada al cambio, sin embargo, no tiene por qué ir asociada necesariamente a la reforma o procesos de reforma educativa, fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con que el ámbito de la reforma suele ser de carácter macro y afecta al conjunto del sistema educativo, mientras que el ámbito de la innovación normalmente es micro. Entendamos el nivel micro como que se mueve en un ámbito más reducido, más localizado en la escuela, en una comunidad educativa, en un aula. Y luego también porque hemos de tener en cuenta que las reformas educativas que vienen promovidas normalmente por el cambio de ley, tanto en sus intenciones como en su aplicación generalizada, no siempre estimulan la innovación, sino que al contrario podríamos decir que en ocasiones la ignoran, la paralizan o incluso podríamos decir que la dificultan. Esto ocurre, por ejemplo, sobre todo cuando las políticas educativas, fijaos, ejercen un control rígido sobre el currículum oficial mediante, pongamos un ejemplo, la imposición del libro de texto y de otros artefactos de carácter tecnocrático y
y formador, así como una creciente colonización burocrática, una excesiva burocracia que ahoga, que asfixia al profesorado en los centros y en la actividad docente. Nada más tenemos que pensar, por ejemplo, en la burocracia que ha generado con la llegada de la LOMLOE algo como era la evaluación de los alumnos y que ha mantenido tremendamente ocupados y estresados a los profesores en los últimos meses del curso pasado. Está comprobado que los directores o equipos directivos muchas veces se ocupan más de los aspectos administrativos que de los aspectos pedagógicos debido a las presiones y a las urgencias por resolver problemas inmediatos y urgentes. O también ocurre cuando los centros, por ejemplo, están infradotados de recursos de todo tipo y están más pendientes de la mera supervivencia que de la introducción de nuevas ideas o propuestas. En ambos casos, tened en cuenta que la autonomía del profesorado queda seriamente mermada a la hora de comprometerse en procesos de innovación y ante ello es difícil emprender, como señalábamos anteriormente, cualquier tipo de viaje. En definitiva, la reforma, entendida a nivel macro, facilitará el cambio y la innovación si tanto en sus intenciones, que están concretadas siempre en una ley marco que viene determinada por un gobierno que en un momento determinado lleva las riendas de un país, como en sus posteriores desarrollos, en los posteriores desarrollos de lo que sería posteriores desarrollos a través de reales decretos, apuesta realmente por la innovación educativa. Pasamos ahora a preguntarnos el por qué es necesario innovar, que era otro punto que queríamos tratar en este tema. Mirad, para tratar este aspecto he querido centrarme en las razones que da Miguel Solaz Fernández en una publicación del año 2016 y en un capítulo titulado precisamente como el tema que nos ocupa, ¿por qué es necesario innovar? Este autor nos ofrece 6 razones de peso que nos permiten dar respuesta a esta pregunta. Os animo a que las leáis y reflexionar en torno a las mismas, aunque yo me he centrado fundamentalmente en 5 por considerarlas fundamentales. La primera razón tiene que ver con el hecho de que educar es algo más que instruir. Fijaos, si los cambios sociales, políticos y económicos hacen necesaria la capacitación de las personas para pensar en términos de un mundo más justo, más humano, siempre debemos de apostar por una escuela que no siga siendo esencialmente memorística y repeticionista. Y ello ha sido así fundamentalmente con las leyes anteriores, tanto con la LOMCE, antes de la LOMLOE, una ley que apostaba por el regreso a la enseñanza de las materias tradicionales consideradas fundamentales, prestando poca atención desde mi punto de vista a las artes y a humanidades, artes plásticas, música, filosofía. Fijaos, algunas de estas materias tuvieron un peso preponderante durante la pandemia, cuando por ejemplo la música, cuando por ejemplo la actividad artística tenía tanto peso en un momento de nuestras vidas en las que estábamos en nuestro hogar, y la música era una válvula de escape como lo eran otras actividades de carácter expresivo que sin embargo en el currículum oficial habían tenido mucho menos peso. Como señala en este sentido Ángel Pérez Gómez en una publicación del año 2008 que tenéis en la bibliografía que os he facilitado, la escuela del siglo XXI, dice literalmente, sigue transmitiendo una información con valor de cambio y no de uso, es decir, la adquisición del contenido escolar sirve para tener buenas calificaciones y progresar en la escuela, ir cubriendo etapas de una carrera, obteniendo los puntos necesarios en cada una para poder participar en la siguiente. De acuerdo con Ángel Pérez Gómez, podemos considerar que esto está en consonancia con una escuela meritocrática que se distancia cada vez más de la sociedad. Y lamentablemente, si se entiende así la escuela, pensemos, ni se vive ni se aprende a vivir en ella, ni se aprende tampoco a comprender la vida cotidiana e intervenir en ella si fuera necesario. Frente a una escuela transmisiva, frente a una escuela adoctrinante, donde se enfatiza la adquisición de conocimientos, donde se enfatiza la instrucción, hay que educar más que instruir.
Hay que enfatizar en definitiva la necesidad de una escuela que apueste por la educación de la creatividad, de la originalidad, y ello no se consigue solamente en materias o disciplinas concretas con contenidos específicos, sino con métodos y modelos de relación diferentes en donde prime el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento disruptivo frente a un pensamiento de carácter eficientista. La segunda razón que planteaba este autor, Miguel Solá Fernández, y que yo traigo a colación en esta exposición, es que tenemos que innovar porque es preciso educar en centros de vivencia cultural. Francesco Tonucci decía ya en una obra clásica de 1978 que la escuela fabrica, es decir, se centra fundamentalmente en producir personas semejantes, homogéneas o cortadas por un mismo patrón. Pero hay dos problemas, alumnos, que no podemos obviar. Y es que los estudiantes, que en este caso, y siguiendo con la metáfora de la escuela fábrica, constituirían la materia prima de las escuelas, no son homogéneos, sino que son muy diversos debido a factores sociales, familiares, ambientales, genéticos, motivacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que una escuela homogénea no tiene ningún sentido, no es posible. Pero además, la producción de personas idénticas exige la existencia de un sistema educativo también homogéneo, muy cerrado, que garantice esa semejanza y esa homogeneidad entre los estudiantes, que constituyen, de acuerdo con la metáfora de Tonucci, la mercancía fabricada. Como ello no es posible porque son muchos los alumnos que no cumplen con los requisitos de calidad, la escuela clasifica a las personas que pasan por ella, mejores, peores, más trabajadores o menos obedientes o no. Y teniendo en cuenta estos dos problemas planteados, ¿por qué es necesaria la innovación? Bueno, pues porque frente a la semejanza establecida entre la escuela y una fábrica, las escuelas o los centros educativos deben de entenderse como espacios de vivencia cultural, de recreación de la cultura, de experiencia rica y diversa, de relación con personas, ideas, valores, culturas, de manipulación creativa. Vamos a decir que de emoción íntima, incluso ante el descubrimiento de crecimiento personal. Y en consonancia con ello, cualquier proceso de innovación en la escuela puede abordar temas relacionados con la vivencia cultural. Pensemos, por ejemplo, en promover una vivencia cultural amplia y rica, estimular el pensamiento divergente en lugar de educar para un pensamiento homogéneo, único, que no favorezca la creatividad, enseñar a pensar de formas distintas, diríamos, a todos los miembros de la comunidad educativa y detectar debilidades y fortalezas en la forma de atender a la diversidad. Esta es otra de las razones por las que es necesario innovar, junto con una tercera razón que señala Solá y que tiene que ver con el hecho de que las tecnologías en ocasiones, en lugar de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, pueden generar lo que él denomina una involución pedagógica. Aunque es cierto que el rechazo frontal hacia las TIC por parte de los docentes prácticamente ha desaparecido, persiste cierto grado de escepticismo y desconocimiento sobre el papel que las TIC pueden desempeñar en la educación. Este desconocimiento, fijaos, junto a determinadas políticas de las administraciones educativas, pensemos en la Escuela 2.0, que se desarrolló hacia el 2019 en España, han promovido y promueven la introducción física de las TIC en los centros. Quizá incluso podríamos decir la modernización de estos, pero esta introducción física no va acompañada de una reflexión, o no ha ido acompañada siempre de una reflexión sobre los cambios que estas tecnologías conllevan en la organización, la selección y la propuesta metodológica de los contenidos, la formulación de actividades o, por ejemplo, la evaluación. Tengamos en cuenta que el enorme poder de las tecnologías, incluida la facilidad con la que se pueden encontrar, reutilizar, reproducir, reelaborar materiales diversos, actividades y tareas de toda clase, podrá representar, fijaos, lejos de un avance, una involución pedagógica y didáctica en toda regla. ¿Por qué? Porque es muy fácil sucumbir al aspecto, al envoltorio, dejarnos seducir por la apariencia sin apenas prestar atención al tipo de aprendizajes que están propiciando. A la clase de relación del sujeto con la información, a la manera en la que se potencia o se inhibe la creación de su conocimiento o su mero almacenamiento y reproducción. Es decir, las tecnologías no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
y por tanto, si no mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje, las tecnologías pues, van a constituir otro artefacto más en el aula que muchas veces genera una involución si no se saben utilizar, porque estamos utilizándolas pues, para matar espacios de tiempo, para generar momentos de ocio que, bueno, pueden distraer a los alumnos, pero si no están bien planificados, distan mucho de generar aprendizajes. Mirad, con ello se pierde la posibilidad de que las herramientas tecnológicas sean un medio al servicio del cambio de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, como también al servicio de la búsqueda y organización de la información para construir y compartir conocimiento. Bien. La cuarta razón a la que alude Solá y que yo quiero resaltar en esta exposición que os estoy planteando es que la innovación es necesaria porque es en esa innovación donde descansa la evolución del sistema educativo. La idea de evolución del sistema educativo basada en el desarrollo de procesos de innovación, es decir, desde abajo, exige que las leyes permitan autonomía a los centros, a los profesores para concretar un currículum mínimo común y para el desarrollo de este currículum atendiendo a argumentos sólidos, argumentos públicos que puedan ser analizados y criticados por todos los miembros de la comunidad educativa y que promuevan además cambios en la selección de contenidos, en la definición de actividades, en la programación de tareas, en las formas de agrupamiento, en la organización temporal y espacial y en los sistemas de evaluación. La quinta de las razones a las que quiero aludir, recordad que había 6 y que si queréis enfatizar o profundizar un poquito más en todas ellas, os remitía a la obra de Solá del año 2016 que aparece en la bibliografía, tiene que ver con el hecho de que es necesaria la innovación, nos va a permitir o va a hacer necesario mejorar la formación del profesorado. Sin la formación del profesorado es muy poco posible que se pueda realizar la innovación. Soy optimista diciendo que es poco posible, yo diría que es imposible. Es decir, hay innovación, como os expongo en la diapositiva, si tenemos a un profesorado de calidad y a un excelente agente de cambio. Por tanto, su formación es crucial, porque el problema del estudiante no es ya el acceder a la información, que la tiene a través de muy diversas fuentes de información, acceso que facilita al profesor en un momento determinado desde su rol de transmisión de conocimiento, pero que ahora el alumno puede adquirir pues a través de informaciones de diversa índole, a través de las redes sociales, a través de las posibilidades que nos ofrece la red de redes, Internet, y en este caso no se trata tanto de acceder a la información como el desarrollar una serie de competencias que previamente tiene que tener adquiridas el profesorado para después enseñárselas al alumno y que tienen que ver con esas competencias digitales que le van a permitir tanto al profesor como posteriormente al alumno analizar, clasificar, organizar y atribuir un significado a la información disponible. Y ello hace necesario que el rol del profesor se desplace desde transmisor de conocimiento al de guía, al de orientación, al de tutor que se encuentra en las mejores condiciones posibles para que el estudiante aprenda. Y ello requiere que pueda formular buenas preguntas en una etapa en la que algún autor decía que estamos en momentos de preguntas fuertes y de respuestas débiles y por tanto que pueda formular buenas preguntas, seleccionar problemas, plantear ejercicios, aportar materiales, prever tiempos, espacios, formas de organización y valorar en definitiva progresos y dificultades. Todo ello tened en cuenta que convierta la innovación en algo imprescindible. Y la capacitación de los docentes, tal como revelan muchas investigaciones y estudios realizados al respecto, se perfecciona más mediante procesos de reflexión sobre la práctica que mediante otras estrategias formativas como la asistencia a cursos de carácter más digamos, institucional o el estudio. Y dicha reflexión se propicia realizando prácticas no rutinarias ni asentadas sobre certezas universales.
Por tanto, los procesos de experimentación e innovación son básicos para mejorar continuamente la formación del profesorado, de igual modo que la formación permanente es condición esencial para que los docentes perciban significativamente la importancia de desarrollar procesos de innovación. Dicho de otra manera, es necesario formarse para innovar, pero a la vez la innovación, la participación en la misma, en procesos de innovación, es la mejor estrategia de formación. La una y la otra, como veis, se alimentan, se vuelven recíprocas. Esta formación es proactiva, es proclive a la innovación si además va asociada a la reflexión compartida entre compañeros y en un contexto de trabajo colaborativo. Por tanto, podríamos preguntarnos y dar respuesta a esa pregunta con una serie de características que tienen que ver con el hecho de cuándo una formación promueve o facilita el desarrollo de la innovación. ¿Y cuándo? Pues, por ejemplo, cuando las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que la capacitación de los docentes se perfecciona sobre todo mediante procesos de reflexión sobre la práctica más y mejor que mediante otras estrategias formativas como la asistencia a cursos de formación. Es decir, es en el contexto de trabajo del docente donde realmente se pueden realizar procesos de reflexión sobre la práctica con otros compañeros que promuevan procesos de innovación. Es también importante una modalidad de formación que se produzca en el propio lugar de trabajo, donde los profesores realmente se enfrentan a problemas, a dilemas, a conflictos que surgen en la práctica real. Se trata de un proceso formativo, horizontal, no jerarquizado, que tiene lugar entre iguales y que cobra sentido y significado en el marco concreto de relaciones que se dan en el lugar de trabajo, en este caso en el centro. Y descansa en la colaboración, en la confianza, en el apoyo, esenciales para afrontar la complejidad y la incertidumbre que siempre acompaña a los procesos de innovación. Hemos de tener en cuenta como decía, hemos de tener en cuenta también que se concibe como una estrategia no formal, pero reflexiva y crítica, cargada de emoción, ilusionante, un modelo de desarrollo profesional menos dependiente, mucho más autónomo y confiado en las capacidades y conocimientos de los docentes, en definitiva. Bien, habiendo planteado cuáles son las razones fundamentales del por qué innovar, me gustaría abordar otro punto que os planteaba en la parte inicial de este tema y que tiene que ver con los distintos momentos que se pueden contemplar en el proceso de innovación educativa. Si consideramos que la innovación educativa es un proceso, la literatura sobre el tema pone de manifiesto un acuerdo en la existencia de una serie de fases o momentos que hay que tener en cuenta o a los que se debe de prestar atención si se pretende introducir una innovación. Se destacan normalmente, de acuerdo con distintos autores, 5 momentos o fases, algunos de los cuales, como puede ser el caso de la evaluación, no es que se encuentre al final del proceso, sino que va a ser longitudinal, se va a encontrar transversalmente a lo largo de todo el proceso de innovación. Vamos a hablar del planteamiento inicial o planificación, la difusión o diseminación, la adopción o adaptación, el desarrollo o implementación y la evaluación. El planteamiento inicial o planificación requiere previamente un estudio, como veis ahí, sobre la situación y las necesidades de la realidad educativa en la que se va a actuar. Un centro educativo de secundaria, una escuela, determinar el contenido de la innovación, la disciplina, la motivación, la atención a la diversidad, los pasos a seguir, qué nivel de compromiso personal van a tener los profesores, quiénes van a implicarse, cómo se van a organizar los tiempos, los espacios, los recursos, determinar las funciones de los agentes implicados, etcétera, etcétera. El segundo momento es la difusión o diseminación, que tiene que ver con la manera de transmitir un proyecto de innovación a la práctica. Por ejemplo, la concurrencia del centro a una convocatoria de proyectos de innovación. Podemos difundir la innovación si estamos como profesores dentro de un centro y hemos decidido mejorar
un aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, en la asignatura de lengua, y no participan todos los profesores, pero sí que comunicamos el proceso de innovación que vamos a desarrollar, o por el contrario, el centro puede diseñar un proceso de innovación que después concurra a una convocatoria pública de procesos de innovación y, si es aprobada, reciba los apoyos y la financiación que precisa para desarrollarse en el tiempo. El tercer momento sería la adopción o adaptación, que se centra en las reacciones y disposiciones por parte de las personas que van a llevar a cabo la innovación. En este caso, profesores, el equipo directivo, incluso los alumnos o las familias en determinados momentos. Fijaos que estas reacciones pueden ser tanto individuales como institucionales. ¿Y qué comportarían? Pues superar los obstáculos o resistencias con los que la innovación puede encontrarse, facilitando para ello los recursos y las competencias necesarias en términos de formación e información a todos los implicados. El siguiente momento sería el desarrollo o implementación, que supone la puesta en marcha de los pasos previstos en la planificación. Es ya lo que podríamos decir el paso a la práctica de la innovación. Se ha diseñado, se ha difundido, se ha adoptado o se han adoptado reacciones, actitudes proactivas, y es el momento de poner en marcha ese proceso de innovación en un proceso que no es breve, sino que es largo en el tiempo, que puede durar 1 año, que puede durar 2 años o incluso 4 o 5, dependiendo de las expectativas del centro. Y por último, hemos de hablar de la evaluación, que no podemos contemplar necesariamente al finalizar un proceso de innovación, porque aunque sí que es verdad que hay que evaluar el grado de cambio y el grado de innovación esencialmente previsto, y el que hemos previsto, lógicamente, el que hemos planteado, hemos señalado que la innovación es un proceso, por lo que ha de ser continua, longitudinal, porque los procedimientos y técnicas de evaluación se deberían de definir en la primera fase, que es el planteamiento inicial o planificación. Bien, vamos a ver ahora otro punto que hemos dicho que es importante y que tiene que ver con aquellos factores que facilitan o dificultan la innovación educativa. De hecho, podríamos decir que algunos de los factores que facilitan la innovación, dependiendo de cómo se desarrollen, de cuál sea el contexto sociocultural, las actitudes de los profesores, se convierten en factores que dificultan la innovación educativa. Mirad, entre los principales factores que impulsan la innovación, la principal fuerza impulsora del cambio son los profesores que se ponen a trabajar coordinada y cooperativamente en los centros que se comprometen con ese proceso de innovación. Pero además hemos de considerar también, por ejemplo, la importancia de una administración sensible, reconociendo y apoyando las experiencias de base. Y ello se logra si se favorece la autonomía de los centros y del profesorado, evitando la tan familiar centralización. Y además, si se promueven espacios y momentos para que incluso dentro de la jornada laboral los profesores de los propios centros o entre centros incluso puedan reunirse presencial o virtualmente y pensar en otras formas de hacer la enseñanza. Pensemos en que no necesariamente tienen que sacrificar momentos y tiempos fuera de su jornada laboral, sino que un proceso de innovación es un proceso de trabajo añadido al profesorado dentro de su jornada laboral. ¿Y por qué no habilitar espacios y tiempos, sobre todo en esos procesos de innovación que han sido aprobados por la Administración educativa, para que dentro de la jornada laboral y apoyando mediante profesorado adicional o a través de otras medidas se pueda pensar en términos de un trabajo simultáneo, de un trabajo más a realizar dentro de lo que sería la jornada diaria de actividades de un centro? También otro factor que facilita la innovación educativa es la presencia de un equipo directivo que asuma el papel de líder del grupo encargado de impulsar el cambio. Lograr la innovación, os diría, pasa necesariamente por considerar al equipo directivo, director, jefe de estudios, otros miembros de ese equipo directivo como motor de cambio, como un motor proactivo de la innovación. Como también otro factor que facilita la innovación es la existencia de equipos docentes sólidos y de una comunidad educativa receptiva. Lo habitual es que la innovación arraigue allí
donde existe un equipo docente fuerte y estable con una actitud abierta al cambio, pero además personas especialmente activas dentro del equipo que dinamizan el proceso innovador. Por ejemplo, también la importancia de las redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores críticos y otros apoyos externos. Esto es importante. Pensemos, por ejemplo, en profesores de otros centros expertos en innovación, profesores universitarios, asesores de los CEFIES, inspectores. En este sentido podemos contar con muchos y así lo manifiesto en el siguiente apartado. Es muy importante, por ejemplo, crear redes de escuelas conectadas y asociadas en función de distintos objetivos y ámbitos de reflexión y trabajo, pero también contar con referentes y apoyos externos, asesores, profesores de otros lugares que visitan los centros, como decía, la existencia de colectivos y movimientos de renovación pedagógica, redes de investigadores y centros innovadores que realizan periódicamente encuentros. Es el caso, por ejemplo, de DINEDU. DINEDU, bajo la supervisión y bajo la dirección, diríamos, de Pere Marqués, un profesor ya jubilado de la Universidad de Barcelona, pero completamente comprometido con la innovación educativa y con la innovación educativa vinculada a las herramientas tecnológicas, plantea anualmente muchos encuentros de centros innovadores en distintas provincias de las distintas comunidades autónomas para conocer qué es lo que se está haciendo y, lógicamente, no trasladar mecánicamente al aula o a otro centro lo que se lleva a cabo en uno que ya hemos visto, sino para que con las adaptaciones que se consideren necesarias se puedan realizar pues esas innovaciones en otros contextos. Hemos de hablar también de otro aspecto que tiene que ver con el clima ecológico y los rituales simbólicos. Esto que a simple vista parece un poco extraño a la hora de expresarlo, tiene que ver con el hecho de que la innovación requiere de un ambiente de bienestar y confianza, ese es el clima ecológico, que haya unas buenas relaciones interpersonales, de humor, un ambiente relajado y creativo, incluso diríamos que hasta divertido, que no está reñido con la seriedad. Pero igualmente importante es la cultura ritual que se va desarrollando con el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en hábitos, en conductas, en historias, en lenguas que conforman o refuerzan la pertenencia a un colectivo. Yo me siento que formo parte de un colectivo si los hábitos, las conductas, las historias, los lenguajes son similares y me siento, por tanto, identificada con esos miembros, con esos otros compañeros. Por ejemplo, también hemos de hacer referencia a la institucionalización de la innovación frente a actividades innovadoras aisladas y esporádicas. Una institucionalización de la innovación que, por ejemplo, queda reflejada en el proyecto educativo de centro y, en definitiva, institucionalizar supone que dichas actividades pasen a formar parte de la dinámica y funcionamiento del centro, que no es algo que hacemos un año y se nos olvida, sino que la innovación pues, va a ser algo completamente continuado, va a formar parte en definitiva de la cultura de la escuela o de una institución educativa de educación secundaria o de bachillerato. Tenemos que tener en cuenta también que hay que crear oportunidades y posibilidades para que las innovaciones puedan ser vividas con intensidad, yo diría que reflexionadas profundamente y evaluadas con rigor. Son procesos muy complejos, difícilmente medibles, pero no por ello se debe renunciar a arbitrar todos los métodos posibles para acceder a un conocimiento de cada fase, a su potencialidad educativa y a los logros alcanzados por la innovación. Al igual que, como hemos señalado, hay una serie de factores, los acabamos de ver, que facilitan la innovación educativa, vamos a ver seguidamente otros que contribuyen a dificultarla. Entre estos factores podemos aludir a una serie de factores internos, resistencias y otros con un carácter más externo, entre los cuales pues, veremos toda una serie de ellos. Entre los factores internos podemos aludir, por ejemplo, a los objetivos confusos del centro. Cuando no se tienen unas finalidades claras, cuando cada cual camina pues, en una dirección, cuando los objetivos no están claramente establecidos en el proyecto educativo de centro, cuando hay una escasa inversión por parte del centro pues, para introducir, por ejemplo, herramientas tecnológicas
y para crear redes de trabajo con otros profesores que permitan pensar en formas de integrar esas tecnologías en el aula en pro de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solamente en el aula, sino en el centro. Escasa formación docente, profesores que no se forman, que se encuentran situados en una zona de confort y dicen con lo que ya sé me basta, los alumnos aprenden, ¿por qué voy a formarme? ¿Por qué voy a desarrollarme profesionalmente si ya tengo lo que necesito? O un mal diagnóstico de los puntos débiles, de las necesidades o de las áreas susceptibles de mejora. Al igual que con una serie de factores internos, hemos de tener en cuenta una serie de factores externos, como es, por ejemplo, las resistencias que se manifiestan en la rutinarización de las prácticas profesionales. Mirad, hay muchos profesores, a lo mejor es generalizar diciendo que hay muchos, pero hay profesores que se encuentran situados en una zona de confort, que ya llevan muchos años impartiendo las clases con los mismos contenidos, con las mismas actividades, evaluando de las mismas formas, y que no tienen deseos de cambiar, se encuentran, como digo, en una zona de confort. Hay una resistencia que se manifiesta, como señalo, en esas rutinas de las prácticas profesionales sin que se desee cambiar. Junto a este factor externo hay otro que tiene que ver con el individualismo y el corporativismo interno que prima en los centros o en algunos centros frente a la cultura de la colaboración. Es esa cultura de feudalismo, yo dentro del aula hago lo que quiero, tengo libertad de cátedra, es esa metáfora que ciertos autores plantean como la caja de huevos, esa caja cerrada donde los huevos van madurando al arbitrio, bueno, pues de una fuente, por ejemplo, de calor, que en este caso pues es el profesor. El pesimismo y el malestar docente que normal que se produzca cuando, por ejemplo, las reformas se suceden en el tiempo, en breves intervalos, y hay una reforma, cambia el color político de un país y se genera otra reforma educativa, y esto plantea un pesimismo y un malestar docente en el profesorado que ve que realiza un esfuerzo por cambiar y cuando realmente empieza a sentirse cómodo viene otra reforma que da al traste con todo lo que se había trabajado hasta ese momento. Eso genera, bueno, pues desazón, genera desmotivación y genera esas resistencias que veíamos en muchas ocasiones entre ciertos profesores que prefieren situarse en la zona de confort a mejorar sus prácticas profesionales. También otros factores que facilitan y dificultan la innovación educativa son los efectos perversos de las reformas. Hay autores que dicen que muchas reformas nacen ya envejecidas, excesivamente burocratizadas, retoman muchos aspectos de reformas anteriores que no tuvieron éxito. Cansan, en definitiva, al profesorado que tiene que volver a rehacer desde, digamos, planteamientos teóricos que no le convencen su forma de trabajar. Hemos de plantearnos también ese divorcio o disonancia cada vez más difuminado desde mi perspectiva entre la investigación universitaria y la práctica escolar. Un divorcio o disonancia que muchas veces se ha visto entre la investigación que se hacía por parte de la universidad en torno a la innovación y la innovación que realmente realizan los centros que así lo desean desde la propia práctica. No pensemos que la innovación se lleva a cabo en los altos niveles de la jerarquía, ni en la administración ni en el ámbito universitario, sino que los profesores son también reflexivos, críticos y quieren mejorar su propia práctica. Este divorcio o disonancia, como decía hace un momentito, se va difuminando cada vez más y lo normal es que encontremos puntos de encuentro que nos enriquecen muchísimo en centros, trabajando con los profesores mano a mano, profesores que tienen mucho que aportar, profesores universitarios también que desde su experiencia pues pueden aportar también mucho para mejorar los procesos de innovación en el centro y en definitiva, bueno, pues se apuesta por una cultura de colaboración entre distintas agentes que tradicionalmente pues mantuvieron la investigación y la reflexión sobre la práctica de la innovación en esferas separadas. Y por último hemos de referirnos a la paradoja del doble currículum. Mirad, cuando se habla de la paradoja del doble currículum quiere decir que hay profesores que realmente apuestan por hacer innovación,
pero se encuentran con que tienen que dar unos contenidos muy constreñidos en el tiempo. Pensemos en la secundaria y sobre todo en tercero, en cuarto de la ESO, en primero y segundo de bachillerato, donde hay una serie de contenidos muy claros que hay que abordar, donde además la sucesión de esos contenidos es necesaria para poder seguir avanzando en los cursos siguientes, y esto hace que ese profesor que quiere ser innovador se plantee si realmente le merece la pena o, por el contrario, tiene que seguir con más o menos flexibilidad un programa de estudios con unos contenidos que van a asegurar que el estudiante al final alcance pues, unos objetivos, unos aprendizajes en términos de logro que le van a permitir continuar con éxito, si es el caso, en los cursos siguientes. ¿Esto qué supone? Pues que el profesor sacrifique esas ganas de hacer innovación en pro de dar esos contenidos que marca el currículo. Bien, hemos hablado tanto de una serie de factores internos como de una serie de factores externos que en este caso dificultan la innovación educativa, como también hemos hablado de otra serie de factores que la facilitan. Como podéis ver, unos y otros, dependiendo de cómo sean entendidos, se pueden convertir en facilitadores de la innovación, los que la dificultan, y otros que hemos dicho a priori que son los que la facilitan, pues pueden contribuir a dificultar la innovación si se plantean desde el centro en otros términos. Bien, quiero finalizar esta exposición que he realizado con una cita un poquito larga que plantea Albert Einstein en otro contexto, no el contexto de la innovación educativa, pero que yo siempre que leo me recuerda mucho a los procesos de innovación y lo que estos implican en el contexto no solamente social, sino en el que nos situamos nosotros, que es el contexto educativo. Él no habla propiamente de innovación, él habla de crisis y cómo la crisis es positiva, cómo la crisis es lo que nos hace avanzar, cómo el conformismo es lo que nos inmoviliza, lo que nos paraliza. Este autor dice que no pretendamos, voy a leer literalmente, que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis, por tanto, en los momentos, por ejemplo, en los que el centro, poniéndonos en nuestro contexto, manifiesta una necesidad de mejora, donde nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Dice: quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus penurias, sus fracasos, vamos a decir metafóricamente, quien tira balones fuera, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos y méritos. Nos situamos, por tanto, en la zona de confort. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, y es verdad, donde buscamos salida a los conflictos, recursos con los que ni siquiera contábamos que podíamos tener, porque sin crisis, dice, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, y vamos a aplicárnoslo, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Bien, como veis, es una cita muy sugerente que nos permite reflexionar. Os invito a que hagáis una reflexión en los distintos foros que se han habilitado en Studium para ello. Una cita que Albert Einstein no pensó en el contexto educativo, pero que perfectamente puede quedar situada en este contexto. Bien, aquí finaliza la exposición. Sabéis que tenéis una serie de actividades complementarias que vais a ir realizando en grupo una vez que hemos trabajado en torno a este tema. Unas actividades complementarias que serán puestas en común en un seminario de carácter síncrono en un día y una hora que habilitemos para ello, y en el que podamos irnos conociendo pues más personalmente. También tenemos un foro habilitado para las dudas, un foro para las tutorías, así como la subida a Studium a través del icono correspondiente cuando se finalicen las actividades complementarias que he planteado para este tema.
Tenemos también en este primer tema una wiki donde me gustaría que fuerais dando respuesta a una serie de interrogantes que os planteo en la propia wiki y que cada grupo, incluso yo diría que individualmente, pues pueden ir alimentando, de modo que al final, cuando ya acabe el tiempo pues para ir nutriendo esa wiki, la profesora, en este caso yo, Azucena Hernández Martín, sea la encargada de editar la wiki y dejar los aspectos esenciales para que todos podamos acceder a ella. Sería una wiki colaborativa en torno a la innovación educativa. Bien, con ello termino. Cualquier explicación adicional, como os digo, tenéis el foro correspondiente y en la actividad complementaria al tema 1 también disponéis de toda la información adicional que precisáis para desarrollar esas actividades que yo os pido junto a las lecturas que también tenéis en Studium y que darán lugar a ese seminario al que he hecho referencia en un momento anterior. Muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante la exposición. Cualquier duda que os haya planteado esta, por favor, no dejéis de comunicarla a través del foro, que va a ser un lugar de reflexión y además un momento para la discusión, para el debate, para plantearnos las cosas en otro contexto, no tan teórico como este, en el que yo solo hablo, puesto que se trata de una grabación, sino en un contexto mucho más colaborativo. Bien, espero que podamos establecer ese contacto y que, bueno, pues la reciprocidad sea lo suficientemente rica como para seguir avanzando.